Ok, y voy a compartir. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver Neo4j. Ustedes tienen la actividad grupal. El día 26 tenemos esta clase y tenemos la próxima clase. La semana anterior tocaba clase, esta semana no tocaba clases. Y pues la semana anterior por alguna razón no me dejó entrar, aunque después pude entrar a la otra clase que tenía, no me dejaba entrar a la plataforma. Y entonces pedí reponerla y afortunadamente, bueno, pues esta semana no tenían clase y no hubo que dedicar otro día a la reposición de clase. La semana próxima tenemos la, también tenemos clase y ustedes deben de entregar la actividad. La actividad es grupal, como ustedes saben. La actividad grupal pues es grupal, ¿no? Pues no se permiten actividades individuales. Ya creo que he repetido eso. Si por alguna razón alguno de ustedes no ha encontrado sus equipos o sucede algo así, deben ustedes comunicarse con el tutor o la tutora para especificar eso y para que a mí como profesor se me indique que sí, que el tal estudiante puede hacer la actividad de forma individual. ¿De acuerdo? Ahorita son muy pocos, espero que los que no entren pues vean la grabación. Voy a compartir una presentación que les voy a poner también en el foro. Para la parte de Neo4j es el tema 8. Tienen ustedes ahí varios recursos inclusive largos, ¿no? Recursos extensos, tienen un libro, ¿ok? Tienen un reporte de ciento y tantos de páginas, tienen un reporte o un anexo de solamente creo que de 18 páginas, algunas presentaciones, y esta nueva presentación pues se las hago llegar entonces a través del foro, ¿ok? Hay que leer bien la actividad. Hay que cumplir con los requisitos que la actividad brinda. Un requisito que a veces confunde un poco a los estudiantes es cuando ya se va a crear un modelo de datos para Neo4j, ¿ok? Pues lo hacen independientemente de lo que ya tienen en Mongo. Y no, la actividad sí establece de que digamos, los datos, las entidades, las relaciones que van a utilizarse en Neo4j deben ser extraídas de la base de datos que ya está en Mongo y que ustedes en la primera parte de la actividad pues actualizaron varias cosas de esa base de datos. Es parte de un archivo CSV, que es un archivo que describe locales en la ciudad de Madrid. Y la primera actividad que tiene que ver con Mongo es de actualización de cosas atendiendo a diferentes características, ¿no? Que fundamentalmente son de cerrar locales, de establecer el estado de locales, dependiendo. Es una actividad que se diseñó bueno, que tiene en cuenta de que hubo una pandemia y que hubo que cerrar locales, establecer requisitos de horarios de entrada, de horarios de apertura, de horarios de cierre, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, voy a compartir la pantalla y me voy a ir entonces a la presentación que voy a brindarles, ¿no? Es esta que están viendo ustedes ahí, Neo4j. ¿Qué es lo que hago aquí? Describo, por supuesto, pues qué cosa es una base, los conceptos fundamentales de una base de datos de grafos, ¿no? Ustedes creo que tienen clase siempre a las 8, no sé si tienen clase hoy a las 8, ¿ok? Si tienen clase a las 8, pues solamente tengo hasta las 8 si no tienen clase a las 8, Profesor, puedo disculpe que lo cualquier, interrumpa. sí, adelante, En el calendario de hoy tenemos dos horas con usted, y la otra es con usted. 2 horas conmigo, Sí, así está programado. a ver cómo está el asunto. Sí, ¿no? No, la siguiente para la siguiente semana. Sí, la ¿No? siguiente semana, A ver, déjenme ver, ¿no? Ah, Porque no, sí, para el tiene razón, sí, 23. tiene razón, sí, sí, es en la otra semana pero de a ver. 7 a 8. Sí. A ver, déjenme ver un momentito porque eso sí está, porque normalmente en este programa, que no es un programa de 7 más uno, que es un programa de 16 semanas, solamente hay 10 sesiones de clases, pero déjenme checar, ¿no? Porque eso sí me extraña, pero puede No, no, suceder, ¿eh? No, no crean que estoy, pues, no, sí dice, una para el 16 hoy y una para el 23 de a una ver, hora. déjenme ver. Sí, 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 es correcto. Sí, lo que pasa es que como me quedé con la idea de que eran tan juntitos, dije, pero no, sí es correcto, unas para la otra semana.
Es una hora solamente, ¿no? Sí, sí es Ah, sí, no, correcto. no, es que no, nunca he oído, en el periodo este, bueno, el estado que tienen ustedes, que no es diferente a las materias de 7 más 1 que se llevan actualmente, son 16 semanas de clase, perdón, 16 semanas, solamente hay 10 sesiones de clase, pero cada sesión es de una hora. ¿Tienen ustedes clases hoy a las 8 de la noche, no? ¿O no? No, No, ya Ah, no. entonces nos podemos pasar un poquito. Qué bueno, Sí, mejor así, ¿no? Nos podemos sí está pasar un bien. poquito y, bueno, un poquito porque yo después tengo clases, espero que déjenme checar, ¿no? Si mi clase es a las 8 o a las 9 creo que es a ver, hoy es 16. No, pues yo tengo clase a las 8 de la noche, ni me había percatado, ¿no? Por tanto, tengo que terminar a las 8 obligatoriamente. Si alguien se queda con alguna duda de la clase, yo después a las 21 horas yo termino a las 9 yo termino esta clase y si alguien quiere ver algo en particular, porque ya tienen una actividad que está próxima a darse, pues me pueden entonces escribir en el foro, podemos vernos a las 9 de la noche para hacer algo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero yo pensé que mi clase era de 9 a 10, ¿no? Pero no, es de 8 a 9, ¿no? Que es la última materia que llevan ustedes en maestría, que es el trabajo final, ¿no? Ok, vamos a darle entonces, voy a irme un poquito rapidito y a ustedes pues completan. Es un documento un poquito largo, ok, porque se ven varias cosas, ¿no? Por supuesto, como esta actividad es la actividad pues es la clase que tiene que ver para la actividad, lo más probable entonces, si se quedan con dudas, la semana próxima, pues vemos algunas dudas y también pues si da tiempo, pues vemos algo sobre Redis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, Neo4j, introducción e instalación, comenzar, bueno, que es una base de datos de grafos, ¿ok? Crear una base de datos de grafo Neo4j en el panorama de una base de datos de grafo, configurar Neo4j, insertar datos en Neo4j a través del lenguaje de consulta que tiene Java, pero que tiene Neo4j, que es Cypher, ¿no? Tener presente algo, si una vez que ustedes se instalan Neo4j en su máquina, obligatoriamente requieren de Java, de runtime de Java, ¿no? Requieren porque simple y llanamente Neo4j pues está escrito en Java, ¿no? Y requiere la máquina virtual de Java. Cypher es el lenguaje de Neo4j. Déjenme marcar aquí para ver si puedo ir escribiendo, ¿sí, no? Es el lenguaje de consulta de Neo4j, ¿no? Ok. Bien, pues mucho interés en base de datos de grafos actualmente, ¿ok? Entre las cosas importantes es que pues muchas de las cosas que normalmente pues administramos, modelamos, etcétera, tienen una estructura muy parecida a grafos en el cual existen entidades que están muy relacionadas entre sí, ¿ok? Y el concepto de grafo es precisamente ese. Hay dos cosas importantes en grafo, el nodo y la relación, ¿ok? Los nodos van a presentar entidades y las relaciones van a representar interrelaciones entre diferentes entidades, ¿no? Las interrelaciones en Neo4j tienen algo muy interesante y es que también tienen propiedades, ¿no? Normalmente en un modelo relacional, en un modelo relacional no existe el concepto de interrelación, ¿ok? La manera en que yo puedo, pues, relacionar una relación con otra es a través de valores, ¿no? Estableciendo llaves foráneas y estableciendo llaves primarias, ¿no? Y la única manera entonces de escribir propiedades en esa relación es a través de tablas de unión, ¿no? De join tables, ¿no? Que normalmente lo hacemos, ¿no? ¿Ok? Hay muchos proveedores de base de datos de grafo, Neo4j es uno, ¿no? Y realmente es uno de los que más de los que más se utilizan actualmente. No quiere decir que sea el uno, hay decenas de bases de datos de grafos, ¿no? ¿Ok? Como es una base de datos de grafos, se basa precisamente en la teoría de grafos, ¿no? Y pues en teoría de grafos, cuando se manejan estructuras de grafo para representar algo, pues aparecen toda una serie de algoritmos que son interesantes para ese tipo de cosas, ¿no? Algoritmos de búsqueda, por ejemplo, del menor camino entre un nodo y otro nodo, ¿ok? Algoritmos de centralidad,
por ejemplo, pues una base de datos de grafos. Yo puedo, y si tengo, si estoy representando películas y actores y directores, yo puedo buscar entonces, bueno, cuáles son los actores que más trabajan con tal director, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Ok? Bueno, requerimientos técnicos, pues hay que tener pues una computadora que pueda ejecutar Neo4j localmente, trabajar localmente no quiere decir que yo tenga que tener instalado el servidor de Java, de Java local, ¿no? Es compatible con Windows, es compatible con Mac, es compatible con Linux, ¿no? Y ahí siempre les pongo algunas ligas en esta presentación para que ustedes puedan pues buscar ya con más detalle qué es lo que se está, digamos, en esta liga, por ejemplo, pues los requerimientos de instalación para trabajar con Neo4j, ¿no? Se puede trabajar de diferentes maneras con Neo4j. Una es trabajando, como por ejemplo trabajamos con MongoDB, que descargamos MongoDB e instalamos el servicio localmente. Eso también lo podemos hacer con Neo4j. Otra es trabajar con un desktop, un entorno de ejecución de Neo4j, que se conoce como Neo4j Desktop, donde yo no tengo necesidad de instalar localmente el servidor, porque Neo4j Desktop en el background arranca un servicio de Neo4j. Y el otro caso es trabajar en la nube con Neo4j Aura, ¿no? De la misma manera que Mongo ofrece MongoDB Atlas, pues Neo4j ofrece Neo4j Aura DB, que me ofrece a mí pues un entorno gratuito, limitado, en el cual yo puedo trabajar, ¿no? Ok. Para entender grafos, para entender una base de datos de grafos, pues hay que entender pues, conceptos fundamentales de grafos, ¿no? Ok. Un grafo es un objeto matemático, ¿no? Por ejemplo, los grafos se estudian en matemática discreta, ¿no? Ok. Es un objeto matemático que se estudia en matemática discreta, ¿no? Que está definido fundamentalmente por esas dos cosas que están, ¿eh? Conjunto de vértices o nodos, son los puntos del grafo, y un conjunto de aristas, ¿no? Las conexiones que existen en esos puntos, ¿no? ¿Dónde vemos grafos en la vida real? Pues en casi todo, ¿no? Pues en una red de computadora, pues yo la puedo modelar mediante grafos, ¿no? La red social, una red social cualquiera que sea X, sea Instagram, sea TikTok, sea Facebook, etcétera, pues se puede modelar mediante grafos, ¿no? Inclusive podemos modelar cosas que pueden no parecer como grafos, que es una imagen, ¿no? Una imagen como grafo, ¿no? Donde normalmente lo que puedo representar es, bueno, cuáles son los vecinos de determinado píxel, ¿no? Los 8 vecinos de determinado píxel, y ahí establecer entonces, pues modelar eso como un grafo, ¿no? Series de tiempo, por ejemplo, aunque parezca que no, pues una serie de tiempo se puede modelar como un grafo, donde cada observación es un nodo. ¿Ok? Y la interrelación es, pues, cómo ese nodo está conectada con la siguiente observación que hago en una serie de tiempo. En imágenes, como comentaba, ¿no? ¿Ok? Cada píxel puede estar vinculado a sus 8 vecinos, ¿no? La diapositiva anterior vieron ese. Y en textos inclusive podemos hacerlo, ¿ok? Ahorita que está, bueno, que el procesamiento del lenguaje natural se ha convertido en algo estándar dentro del mundo de aprendizaje automático e inteligencia artificial, muchas veces el propio texto se modela como un grafo. Y ahí aparece, por ejemplo, ahí aparece una sentencia, ¿ok? Parece imposible hasta que se realice, ¿no? Entonces yo puedo, pues, establecer de acuerdo a la semántica, el significado de cada una de las palabras, yo puedo entonces establecer pues un determinado grafo entre cada una de las palabras que aparecen ahí, ¿no? Si se tienen grafos, pues una de las ventajas de una estructura de grafos es que se pueden recorrer fácilmente. Como hay una arista que conecta una entidad con la otra, pues yo puedo recorrer un grafo de esa manera. La forma en que se representan grafos en la computadora, pues es variada, ¿no? Ahorita lo vamos a comentar, ¿no? ¿Ok? Se han utilizado, pues, desde hace muchos años para representar, pues, redes, redes de carretera, redes de computadora, infraestructuras de comunicación, el concepto de ruta, por ejemplo, ¿no? Ustedes, los que estudiaron computación, la carrera de computación, seguramente estudiaron en matemática discreta o en estructura de datos, estudiaron grafos, ¿no? Y seguramente estudiaron algunos algoritmos, ¿ok? Pues el algoritmo de Dijkstra, por ejemplo, para encontrar el camino más corto,
de un nodo al resto de los, de un nodo al resto de los nodos. Pero hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? ¿Qué grupos de nodos pueden estar desconectados del resto del grafos? ¿Qué grupos de nodos están más vinculados con otros grupos de nodos? Y así hay diferentes algoritmos para grafos, ¿no? ¿No? Dentro de los algoritmos de grafos se habla de estos tipos de algoritmos, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo de centralidad, ¿no? Es decir, qué nodos son los más importantes o influyentes dentro de la red, ¿no? Y para eso se han inventado, se han ideado diferentes algoritmos. Uno es el algoritmo de PageRank, por ejemplo, ¿no? Es un algoritmo muy utilizado en los engines. En el buscador de engine, el algoritmo de PageRank, además del algoritmo de MapReduce para la búsqueda en Google, es de los algoritmos más importantes, ¿no? ¿Ok? La centralidad, pues qué nodos pueden actuar como puentes, ¿no? Entre un grupo de nodos y otro grupo de nodos. La centralidad del grado, la importancia, contando cuántas conexiones directas tiene un nodo. Centralidad que se llama de los eigenvectors, ¿ok? Que es muy similar a PageRank, ¿no? Existen muchísimos algoritmos para eso, ¿no? ¿Ok? Hay algoritmos para la detección de comunidades, ¿ok? Me ayudan a encontrar grupos de nodos que están más densamente conectados entre sí que con el resto del grafo, ¿no? Y esos son algunos algoritmos que después le echan un vistazo. Aquellos que estén más interesados, pues buscar en la literatura, buscar estos tipos de algoritmos, ¿no? Que tienen que ver precisamente con detección de comunidades, ¿no? Para detección de comunidades, por ejemplo, pues los algoritmos de recomendación de Netflix también utilizan detección de comunidades para eso, ¿no? ¿Ok? Algoritmos de similaridad también, comparan nodos para ver qué tan parecidos son según sus propiedades o sus vecinos, ¿no? Y hay algunos algoritmos que quizás ustedes ya estudiaron en alguna no sé si ya lo llevaron en alguna de las materias de este primer semestre, que es, por ejemplo, el algoritmo de vecinos de vecinos más cercanos, ¿no? Que normalmente es un algoritmo muy usado en los algoritmos de aprendizaje no supervisado de Machine Learning, ¿no? Para realizar clustering, para realizar agrupamiento, ¿no? Algoritmos de Neo4j para búsqueda de camino, pues está Dijkstra, ¿ok? Que es el estándar, está el A-Start, una variante de Dijkstra, está el algoritmo de trayectoria más corta de Yen y así, pues el algoritmo de encontrar, pues, el camino que conecta a todos los nodos. Por ejemplo, esto es un spanning tree, ¿no? Esto que está acá, a partir de un grafo se busca entonces aquel árbol, ya esto no es un árbol, es un árbol, ¿ok? Para encontrar el que cubre todos los nodos, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el meaning spanning tree, ¿no? Bueno, Neo4j ha crecido tremendamente para algo muy importante, que es el concepto de los embeddings en aprendizaje automático, ¿no? Es decir, a partir de estructuras que lo que tratan son con variables categóricas, pues crear vectores numéricos que ayudan mucho entonces a las cosas que normalmente se hacen en los modelos de grandes lenguajes que actualmente utilizamos con las diferentes, estas herramientas de GPT, de Gemini, de Cloud, etcétera, ¿no? ¿Ok? Algunos sitios con dataset de grafos que le pueden echar a ustedes un vistazo. Por ejemplo, este sitio que tiene muchos datasets que están representados como grafos. ¿Ok? Este es otro sitio, ¿ok? Otro sitio que también tiene muchos datasets que se están representando como grafos, ¿no? Por ejemplo, todas estas cosas que están acá, ¿no? ¿Ok? Computacionalmente, cómo se representan los grafos, se pueden representar de diferentes maneras, ¿no? El más sencillo, pues, es simplemente una lista de aristas. ¿Ok? Una lista de aristas quiere decir es un archivo de texto. Pues piensen que tengo un grafo con tres nodos, A, B y C, y tengo dos aristas, ¿no? Una arista que conecta a con B y una arista que conecta a C con A, ¿no? Pues yo puedo definir entonces ese grafo, lo puedo definir mediante un archivo de texto donde cada una de las líneas lo que está representando es cada una de las aristas, ¿no? ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, pues tiene ciertas limitaciones. En este caso, por ejemplo, si yo veo esto, pues el grafo que yo voy a poder representar aquí es un grafo en el cual las aristas no tienen ningún peso, ni tienen ninguna propiedad, porque solamente me están diciendo que existe una arista
una interrelación entre el nodo A y el nodo B y una interrelación entre el nodo C y el nodo A, ¿no? ¿Ok? Hay un formato de dataset de grafo que se conoce como el Matrix Market, ¿ok? Que es un estándar de archivo de texto que ya se utiliza para muchas cosas y que fundamentalmente se utiliza cuando estoy representando grafos y quiero representarlo con matrices, pero las matrices son muy dispersas. ¿Qué quiere decir? Que son muy dispersas, que hay muchos nodos que no están conectados entre sí. Y cuando se representa mediante una matriz de adyacencia, pues sucede entonces que se está desperdiciando espacio porque hay muchas cosas, muchos nodos que no están conectados entre sí, ¿no? Ok. El formato de grafo, yo diría, pues más típico que se presenta en casi todos los libros de texto, que sirve de hecho desde el punto de vista académico, para entender lo que es un grafo y cómo se realiza, pues es el de la matriz de adyacencia, ¿no? ¿Ok? Consiste en una tabla cuadrada, es decir, una matriz cuadrada donde las filas y las columnas representan los nodos del grafo, ¿no? Digamos, aquí tengo un grafo con uno 2 3 4 con 5 nodos, uno 2 3 4 5 aristas. Las columnas, pues, representan los nodos y las filas también representan los nodos, ¿no? Y entonces este valor que está acá, si es un grafo donde las aristas no tienen peso en lo absoluto, no tienen ninguna propiedad, pues puedo representarlo entonces de esta manera, ¿no? Digamos, pues acá si el nodo A no está conectado con el nodo A, pues es cero, ¿no? ¿Ok? Si no hay una conexión del nodo A con ese mismo, una autoasociación, una autointerrelación, ¿no? Aquí en este caso el nodo A está conectado con el nodo B, por supuesto si veo aquí el B y el A, pues voy a tener que tener obligatoriamente eso, ¿no? ¿Ok? En este caso, si se dan cuenta, hay flechas ahí, ¿no? Al haber flechas es un grafo dirigido. Al existir un grafo dirigido, por ejemplo, acá lo puedo ver, ¿no? A está conectado con B. Y aquí tengo este uno que está acá. ¿Ok? Pero B sin embargo no está conectado con A. Aquí tengo un cero. ¿Ok? Si aquí si esta flecha no existiera y fuera un grafo no dirigido, pues aquí también aparecería un uno que está ahí, ¿no? ¿Ok? Si tengo un grafo con n nodos, la matriz será de tamaño n por n. Cada celda de la matriz pues, indica si existe una conexión entre el nodo I y el nodo J, ¿no? Si los grafos no son dirigidos, se cumple esto, por supuesto, ¿no? Si hay conexión, pues ahí J es igual a 1. Si no hay conexión, ahí J es igual a 0, ¿no? Para los grafos dirigidos, como comentaba, aquí la dirección importa, ¿no? Que existe una flecha de A a B no significa que exista de B a A, ¿no? Si existe de B a A, tendría que estar obligatoriamente, ¿no? Tendría que haber otra arista aquí que lo está representando de esta manera. Normalmente no, cuando se dibujan grafos, si el nodo A está conectado con el nodo B y el nodo B está conectado con el nodo A, pero un grafo dirigido se representa de esta manera, ¿no? Casi nunca se pinta de esta forma, ¿no? En lo absoluto, ¿no? Porque esto está representando dos aristas, ¿no? Y es mejor escribirlo de esta manera, ¿no? A veces los grafos son pesados. Pesados quiere decir que las aristas tienen un peso determinado. Piensen, por ejemplo, pues en Waze, ¿no? En Waze, pues las aristas tienen peso, ¿no? Y por eso es que Waze o Google Maps a veces te manda por un lugar diferente cuando vas de un lugar a otro, ¿no? Porque está calculando varias cosas que le dan peso a las aristas, a las calles por las cuales yo me estoy moviendo. Si hay tráfico, si hay alguna manifestación, etcétera, entonces tienen peso, ¿no? Y normalmente entonces ya no se puede utilizar el cero y el uno, utilizamos entonces algún valor, ¿no? Que especifica un peso o un costo, ¿no? ¿Ok? Ok. Hay otro esquema que es el concepto de GraphML, ¿ok? Digamos, un formato, ¿ok? Que parte de XML y lo que trata entonces, pues mucho más detallado, por supuesto, ¿ok? Ya me permite a mí hacer muchas cosas. Entre las cosas que me permite a mí hacer es que yo mediante GraphML yo sí puedo establecer propiedades a las aristas, ¿no? Porque tengo un lenguaje pues ahí suficientemente rico para que yo pueda hacer eso, ¿no? Bueno, como modelo datos con grafos, ¿ok? Piensen en un sitio web de comercio electrónico, ¿no? Y aquí estoy representando algunas tablas sencillas de ese sitio web de comercio electrónico. Hay usuarios
Los usuarios están comprando determinados productos, ¿ok? Hay productos y por supuesto hay una relación de producto, el orden de cada uno de los productos, ¿no? Entonces aquí aparece esta tabla de usuario, la tabla de usuario solamente aquí, pues por supuesto que debe de tener más cosas, no va a tener solamente eso, pues el nombre del usuario, el ID del usuario, hay órdenes que se han metido en el sistema, ¿ok? En este caso, pues las órdenes también van a tener una llave primaria y por supuesto van a estar relacionadas con quién es el usuario que estableció. En este caso, por ejemplo, pues esta orden que se hizo este día, pues quien la puso fue pues Alice, ¿no? Porque aquí está el ID de usuario, ¿no? Y después, por supuesto, hay productos también que están identificados, ¿no? Mediante un ID, ¿no? En este caso hay un producto, pues que dos productos acá, pues su ID son uno y dos. Estos son los nombres de los productos y esto es una característica del producto, ¿no? Y después aquí hay una tabla que está combinando varias cosas, ¿no? ¿Ok? Está combinando pues el ID de la orden, el ID del producto, ¿no? ¿Ok? Yo puedo entonces decir, bueno, voy a representarlo mediante entidades que están relacionadas entre sí, pero voy a utilizar entonces el concepto de nodos y el concepto de interrelaciones, su arista, ¿no? Y me aparece entonces algo así, ¿no? Después le echan un vistazo y aquí entonces aparecen, pues, pueden aparecer entonces interrelaciones, por ejemplo, un usuario pone una orden. ¿Ok? Y en este caso sería, estoy representando esta tabla que está acá. Esta orden tiene determinadas propiedades. ¿Ok? Tiene un ID de uno y es una orden que se puso en esa fecha, ¿no? Y en esa orden pues se incluyeron cuatro productos, ¿no? ¿Ok? Entonces esta orden contiene pues una determinada cantidad de productos y esto que aparece acá pues es una propiedad de esta interrelación. Y después vengo al producto que está aquí. Este producto también tiene. Lo importante de subrayar de este esquema, pues relativamente sencillo, es que los nodos, las entidades, tienen propiedades y que las, y que las aristas también tienen propiedades, que sería esto que está acá, ¿ok? Otra vez, para establecer propiedades en una interrelación, obligatoriamente yo tengo que, en el modelo relacional, yo tengo que obligatoriamente crear una tabla intermedia, ¿no? ¿Ok? El ejemplo que yo siempre, que muchas veces pongo, que aquí tengo un empleado, aquí tengo una empresa, una compañía, ¿ok? Y yo quiero establecer el salario del empleado, ¿no? El salario del empleado no lo debo meter en la entidad empleado ni en la entidad compañía, porque el salario de un empleado es algo que se presenta, que aparece como un contrato entre el empleado y la compañía. Entonces, normalmente lo que va a aparecer aquí, pues es una tabla intermedia, ¿ok? Que por supuesto tiene el ID del empleado, tiene el ID de la compañía, pero también puede tener una propiedad, que es la propiedad salario, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Acá he explicado un poquito, ¿no? Pues en el modelo relacional creo una tabla para almacenar usuarios con un identificador único, otra tabla que contiene los datos sobre los productos disponibles. Cada vez que el cliente realiza un pedido, se añade una nueva fila a la tabla de pedidos, aquí en órdenes, ¿ok? Y de esta manera voy representando eso, ¿no? En una base de datos de grafos lo que hago es esto, ¿no? Todas las columnas de ID las reemplazo por relaciones reales, ¿ok? Por interrelaciones reales que son entidades reales en la base de datos, no solo conceptuales como en modelo relacional, ¿no? ¿Ok? Puedo prescindir de la tabla de productos de pedido, ya que la información específica de un producto en un pedido se puede almacenar directamente en la relación entre el pedido y el nodo del producto, ¿no? Acá. Y aquí yo voy a representar esto como una propiedad de la interrelación. El modelo de datos que yo utilice, la base de datos que yo utilice, me tiene que dar esa posibilidad de hacer eso, ¿no? Y bueno, aparece entonces Neo4j, ¿no? En ese landscape de las bases de datos de grafos, ¿no? Ok. Aquí un concepto muy importante, ¿no? Neo4j es una base de grafos que se conoce como un grafo de propiedades etiquetadas, esto que está claro. Porque también hay otros tipos de grafos, por ejemplo, un RDF, pues un marco de trabajo para la descripción de recursos, también yo lo puedo ver como
también yo lo puedo ver como un grafo, ¿no? Entonces, en este caso, pues la base de datos de grafos de Neo4j es una base de grafos donde se representa mediante un grafo que tiene propiedades etiquetadas, que está acá, ¿no? ¿Ok? ¿Qué cosa es? Es una base de datos de grafos que almacena los datos en vértices, hechos, interrelaciones y propiedades. Esas tres cosas que están ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué es eso exactamente? Pues contiene nodos y relaciones. Ambas entidades pueden etiquetarse, ¿no? Por ejemplo, pues yo puedo decir, bueno, voy a tener nodos de tipo persona, de etiquetas de tipo persona. Vean la etiqueta, vean este concepto de label como si fuera una clase en un lenguaje de programación o en una base de datos en una base de datos de objetos, digamos, ¿no? Entonces yo tengo dos nodos reales, Alicia y Roberto, y ese Alicia y Roberto, pues normalmente los etiqueto con ese concepto de persona, ¿no? Ok. Y la relación entre ellos también la etiqueto. ¿Ok? Le doy un nombre a la relación. ¿Ok? Una etiqueta a la relación, una característica, un significado de la relación, en este caso es conoce, ¿no? ¿Ok? Ambas cosas, tanto Alicia como Roberto, tanto como esta interrelación conoce, pues puede tener propiedades, ¿no? Por ejemplo, en este caso tan sencillo, pues yo puedo decir que Alicia conoce a Roberto desde tal fecha, ¿no? Desde el 1 de enero del 2025, ¿no? ¿Dónde va ese 1 de enero del 2025? En la interrelación conoce. ¿Ok? Es decir, conoce desde el 1 de enero del 2025 a Roberto, ¿no? ¿Ok? Ese concepto de LPG es el modelo de base de datos de grafos que utiliza Neo4j. ¿Ok? Y muchas otras bases de datos de grafos modernas, ¿no? ¿Ok? A diferencia de las bases de datos relacionales que usan tablas, ¿no? Un LPG se basa en tres componentes. Son los tres componentes básicos de un LPG, nodos, relaciones y propiedades. Quitar esto por acá, ¿no? Entonces decimos Neo4j es un grafo de propiedades etiquetadas. ¿Ok? Hay muchos bases de datos de grafos que tienen ese concepto, ¿no? Pero hay diferencias y esas diferencias pueden ser relevantes dependiendo de qué es lo que tú quieres y cómo lo hacen, ¿no? Una diferencia muy importante es esta. ¿Ok? Que es la utilización de un motor de gráficos nativo o no utilizarlo. Cuando se dice un motor de grafos nativo, lo que se está diciendo es que la estructura de datos que utiliza la base de datos es realmente un grafo. Hay bases de datos de grafos que no lo hacen de esa manera. Hay bases de datos de grafos que normalmente utilizan algo intermedio. Y ese algo intermedio pues puede ser un modelo relacional. Puede ser un modelo de tipo llave-valor. ¿Ok? Al hacerlo de esa manera, pues los algoritmos de grafo, por supuesto que se van a demorar más si realmente los datos se están representando en algo no nativo, como un grafo, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, se puede utilizar un almacén de llave valor, una base de datos SQL para almacenar bases de datos de grafos. Hay bases de datos de grafos que hacen ese tipo de almacenamiento. Neo4j no. Neo4j utiliza estructuras de grafos nativas para almacenar los datos de la base de datos de la base de datos de grafos, ¿no? ¿Ok? ¿En qué otra cosa se distinguen? Pues las, las bases de datos de grafos de tipo propiedad etiquetada en el lenguaje de consulta, ¿no? Hay diferentes lenguajes de consulta. Neo4j utiliza Cypher, ¿no? ¿Ok? Que pues es por supuesto, pues un lenguaje declarativo que desarrolló la empresa de hace ya pues 10 o 15 años ya, ¿no? Hay otros proveedores que han creado sus propios lenguajes, ¿no? Por ejemplo, AQL para esta base de datos de grafo, ArangoDB, SQL para TigerGraph, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y la otra cosa muy importante en la cual se distingue es esto, ¿no? Que en los últimos años se ha tenido mucha importancia para aceptar a Neo4j como una base de datos de grafo muy importante, muy interesante,
y muy efectiva para lo que es análisis de grafos y ciencia de datos, ¿no? Se le han introducido toda una serie de facilidades, de algoritmos que tienen que ver, que están muy pegados al área de aprendizaje automático o de machine learning, ¿no? Bueno, los tres pilares del LPG, pues comentábamos los nodos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué son los nodos cuando modelamos? Pues las entidades principales del grafo, ¿no? ¿Ok? Si yo estoy modelando una base de datos que representa un sistema de control escolar, pues obligatoriamente, pues habrá estudiantes, esos serían nodos, habrán profesores, serían nodos, habrán cursos, serían nodos, habrán departamentos de la universidad que serían nodos, etcétera, etcétera. Son las entidades principales, ¿no? Piensen que ustedes diseñaron, que están diseñando una base de datos y la van a llevar a un diseño lógico de grafos, ¿no? Parten de un modelo de entidad-relación, ¿ok? Y aquellas cosas que ustedes identifican como entidades bien fuertes o débiles, en el modelo de entidad-relación se van a convertir entonces a nodos, ¿no? Y las interrelaciones que existen en el modelo de entidad-relación, en el modelo de entidad-relación sí existen interrelaciones, ¿ok? Y esas interrelaciones, cuando se va a un diseño lógico del modelo relacional, se convierten en relaciones. Cuando se va a un diseño lógico utilizando una base de datos de grafos, esas interrelaciones quedan como interrelaciones, ¿ok? Que serían estas que están acá, ¿no? Bueno, algo importante, ¿no? Aquí yo uso la palabra relación. Recuerden que en español no tenemos la posibilidad de distinguir entre relación e interrelación, ¿ok? Perdón, entre el concepto de relación como una interrelación y el concepto de relación como una relación como objeto matemático, ¿no? Como una relación en el modelo relacional, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las interrelaciones? Pues conectan los nodos entre sí, ¿no? Y van a definir cómo interactúan, ¿no? Las interrelaciones siempre van a tener un nombre, ¿no? Pues trabaja en, es amigo de, pertenece a tal cosa, actúa en tal película, etcétera, ¿no? Es un profesor que imparte tal curso, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Y qué son las propiedades? Son pares llave-valor, ¿no? Son pares llave-valor que se pueden añadir tanto a los nodos como a las interrelaciones. Y aquí hay, por ejemplo, esto, ¿no? Pues una persona que escribió un determinado libro, este señor está etiquetado, los nodos pueden tener más de una etiqueta. En este caso, por ejemplo, este nodo tiene la etiqueta persona y también tiene la etiqueta autor, ¿no? Ok, pero no puedo estornudar. Este nodo solamente tiene la etiqueta book, este nodo solamente tiene la etiqueta person. Aquí pudiera aparecer, por ejemplo, bueno, ¿por qué tiene la etiqueta person? Porque pues no es un autor de un libro, ¿no? Aquí estoy representando, digamos, como si fuera una librería, ¿no? Donde se están vendiendo libros, etcétera, ¿no? Entonces habrá libros de una persona que también es autor, que escribió este libro, habrá personas que son clientes, que son lectores, por ejemplo, pues aquí yo pudiera crear otra etiqueta que sea reader, ¿ok? Como un lector, como alguien que lee libros, y aquí se dan cuenta, pues hay diferentes interrelaciones, ¿no? Este tipo escribió este libro, este señor compró este libro, también compró este libro, este otro compró este libro, y este señor también escribió otro libro. Y noten que acá pues aparecen, por supuesto, van a aparecer propiedades de esa interrelación. En este caso, la única propiedad que se está poniendo ahí es la fecha en que compró. Y también, por supuesto, aparecen propiedades dentro de los nodos, ¿no? Aquí aparece una propiedad que es el nombre, dos puntos, tal cosa. Llave valor, que quiere decir pues una llave, que es el nombre de la propiedad, y el valor, que es el valor de la propiedad, ¿no? ¿De acuerdo? Hago una comparativa, ¿no? Pues entre LPG y otros modelos. Ustedes después, bueno, hay cosas importantes. ¿Por qué se estudia? Pues en Neo4j es un modelo de datos de esquema flexible. Un modelo de datos de esquema flexible, ¿ok? Las estructuras, nodos y relaciones, en el modelo relacional, las estructuras, tablas, filas, columnas, las uniones no existen, no hay join, ¿ok? Se navega por punteros físicos. ¿Ok? Una estructura de datos de tipo grafo se navega por punteros físicos, ¿no? No es un join, ¿ok? Recuerden que el join se puede materializar
porque existen valores en las tablas, en las relaciones, ¿ok? Que me permiten a mí decir, bueno, aquí hay un valor de una llave foránea y entonces puedo hacer un join con otra tabla, ¿ok? Que tiene ese valor de llave primaria o algo así por el estilo, ¿no? La flexibilidad, ¿no? Esquemaless totalmente, ¿no? Yo puedo añadir datos sobre la marcha. ¿Qué quiere decir esquemaless? Este que está acá, por ejemplo, ¿no? Se dan cuenta, pues, pero me fui a otro lado. Acá, por ejemplo, no, pues yo puedo tener acá, por ejemplo, pues, a ver, acá en el nombre, a lo mejor para este autor yo conozco otras características del autor que yo las voy a meter, otras propiedades, ¿no? Y este tipo es de tipo persona y autor, ¿no? Pero a lo mejor para este no lo tiene. Es un esquema flexible, como es el esquema como es el esquema de Mongo que ya ustedes conocen, ¿no? Aunque varias maneras de usar Neo4j mediante entornos aislados de corta duración en la nube, que lo puedo hacer, ¿no? Localmente con Neo4j Desktop, localmente con binarios de Neo4j. Ok, algo muy importante, cuando digo localmente con binarios de Neo4j es que yo descargué Neo4j, lo tengo en mi máquina y lo mando a ejecutar. Y es un servicio que yo estoy administrando, ¿de acuerdo? Con Neo4j Desktop también Neo4j está ejecutándose localmente, pero yo no soy el que estoy administrando ese servicio. El que administra ese servicio es Neo4j Desktop. Es el que lo está administrando. Él es el que arranca el servicio y me permite a mí entonces, pero lo arranca el servicio y se está ejecutando localmente, ¿no? Localmente también lo puedo ejecutar con Docker, sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Yo puedo descargar una imagen de Neo4j, ¿ok? Y crear un contenedor de Neo4j, pero eso también se está ejecutando localmente, pero dentro del contenedor. ¿Ok? Dentro del contenedor, totalmente aislado del resto de las cosas de mi máquina. ¿Ok? Y por supuesto también lo puedo hacer en la nube con Neo4j Aura, ¿no? ¿Ok? Que tengo, pues hay un plan gratuito disponible, ¿no? ¿Ok? En esta presentación, que por supuesto no me va a dar tiempo de verla ni nada por el estilo, me quedan 15 minutos exclusivamente, ya ustedes después lo hacen, ¿no? ¿Ok? Aquí se van a crear varios grafos en esta presentación. Esta presentación, todo lo que está en esta presentación funciona 100%, absolutamente. Todo el código que van a tener ustedes aquí funciona 100% si siguen lo que se establece, si instalan bien, todas esas cosas, ¿no? Lo primero que hay que hacer, si, como lo estoy haciendo con Neo4j Desktop, lo podría hacer sin ningún tipo de problema, lo podría hacer eh, con Neo4j Aura, con Docker y con la versión local que yo descargué de mi máquina, ¿no? ¿Ok? Lo puedo hacer por todas esas vías, ¿no? Como lo hice con Neo4j Desktop, la presentación, pues ustedes deben descargar Neo4j Desktop, ¿ok? Y una vez que tengo Neo4j Desktop, pues voy a crear entonces una base de datos en Neo4j Desktop. Voy a arrancar Neo4j Desktop. Ok. Varias cosas importantes de este entorno, ¿no? Ok. Una cosa es la instancia y otra cosa es la base de datos que se crean para esas instancias. Neo4j Desktop me permite a mí crear varias instancias. Al crear varias instancias, alguien puede pensar, entonces puedo tener varios servicios de Neo4j corriendo de forma concurrente. No, ¿ok? Al crear varias instancias, lo que yo puedo hacer es, dentro de esas instancias, pues crear diferentes bases de datos, que todos los valores se queden en memoria, etcétera, y después crear otra instancia, pero para trabajar con la otra instancia tengo que obligatoriamente parar la instancia que anteriormente hice.
Al parar la instancia que anteriormente hice, yo puedo regresar nuevamente a esa instancia anterior, pero siempre que paro entonces la instancia que en ese momento tengo, ¿no? En este caso yo tengo solamente creé una instancia, esa instancia yo le llamé, ya ustedes pues cuando entran acá se van a encontrar con esto, Create Instance, y por supuesto aquí no se van a encontrar absolutamente con nada. Si aquí están las instancias locales que se están creando, ¿ok? Como ya yo creé una instancia, él la guardó, ¿ok? Y pues la tiene acá, pues, pero esa instancia está detenida. Yo tengo que arrancar esta instancia para que realmente funcione la instancia, ¿no? ¿Ok? Acá aparecen diferentes cosas, por ejemplo, te va a aparecer aquí Deploy to Neo4j Aura. Si le picas, se te va a llevar entonces al sitio de Aura, pero tú vas a tener que tener, pues, vas a tener que previamente haberte registrado en Aura de manera gratuita, no solamente user y password. Aura te devuelve una llave, esa llave la tienes que guardar porque si no la guardas, pues vas a tener que suscribirte otra vez a Neo4j. Y acá, pues lo que voy a hacer es voy a arrancar la instancia, ¿no? Se supone que ya la instancia está corriendo, ¿ok? Y aquí yo puedo crear varias bases de datos, ¿ok? Dentro de la misma instancia yo puedo crear varias bases de datos. Que cree varias bases de datos no quiere decir que pueda trabajar para Neo4j Desktop de manera, a no ser que yo tenga una licencia de Enterprise Developer. Que tenga varias bases de datos no quiere decir que yo pueda trabajar de forma concurrente al estilo de multi-database, que pueda tener varias bases de datos activas a la vez. No, solamente voy a trabajar exclusivamente con una base de datos a la vez. Y aquí yo tengo diferentes bases de datos que yo he creado, ¿no? Todas estas bases de datos que están por acá, que ahorita pues vamos a ver cómo es que se están creando, cómo es que se están creando. Acá pues las dos que estoy utilizando es esta Netflix y Netflix JSON, estas dos bases de datos que están acá en la presentación, se están utilizando esas dos bases de datos, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué habría que hacer aquí? Pues crear una nueva base de datos y comenzar a trabajar con esa base de datos, ¿no? Aquí aparecen varias cosas, ¿no? No, aparecen pues varias herramientas. Esta herramienta de query es la herramienta que me permite a mí entonces pues hacer consultas. ¿Consultas en qué? Bueno, aquí me dice el query por lo pronto no se ha conectado a la instancia, le voy a decir conéctate a la instancia, le voy a decir que se conecte a la instancia. Ya se conectó a la instancia y aquí yo puedo entonces pues escribir diferentes consultas en el lenguaje de Cypher, ¿ok? Aquí trabajo directamente en el lenguaje de Cypher, ¿no? Una vez que aparece esto, también aparece algo que se conoce como el browser de Neo4j Desktop, ¿ok? Acá, por ejemplo, me aparece, bueno, cuáles son en este momento estás trabajando con la base de datos Neo4j y por lo pronto aquí en esta base de datos Neo4j tú creaste diferentes cosas, bueno, si ustedes ven esto acá, y ya si alguno de ustedes ya ha revisado la actividad, inmediatamente se habrán percatado que eso tiene que ver con la actividad que se está haciendo. ¿Ok? ¿Ok? Aquí hay un grafo que está utilizando barrios, distritos locales y el tipo de terraza, ¿no? ¿Ok? Y acá, por supuesto, va a aparecer un browser. Una vez que Neo4j arranca, Neo4j pues también brinda, Neo4j Desktop también brinda la posibilidad de comunicarse a Neo4j a través del browser, a través del navegador, ¿ok? A través de un puerto que es el puerto 7474. Si yo lo puedo hacer y puedo hacer esto, digamos, ¿no? Déjame ver si me voy entonces me voy a venir acá y voy a entrar entonces a localhost. Importante, ¿no? El puerto real por el cual está escuchando el servicio que Neo4j acaba de arrancar. Si ya en mi máquina, piensa, ya en mi máquina hay un demonio. Y ese demonio es el servidor de Neo4j.
¿Quién lo arrancó? Lo arrancó Neo4j Desktop. El que lo arranca en el background, ¿no? ¿Ok? Él tiene un protocolo que es el protocolo de Neo4j, ¿no? El protocolo de Neo4j escucha por la 7687, pero él también me da la posibilidad de utilizar un puerto HTTP, ¿ok? Que es el puerto 7474, pero que realmente lo que hace el browser en este momento, ¿ok? No es que él exponga eso, él expone el 7687, expone el 7474 como un puente, exclusivamente como un puente, y allá adentro se está comunicando al 7687. Y aquí viene, bueno, me va a pedir, por supuesto, pues cuando ustedes hagan esto van a tener que crear su usuario para poder comunicarse, y aquí ustedes están viendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces ya, pues, si te conviene, pues, si te gusta trabajar internamente dentro de Neo4j Desktop para hacer esas cosas, o si realmente en el momento que estás haciendo consulta, o si te va a gustar más, pues llegar acá, ¿no? Donde estoy, acá, ¿no? Llegar acá a este Neo4j browser, ¿no? ¿De acuerdo? De esa manera podemos trabajar, ¿no? Algo muy importante que también tienen que tener en cuenta, pueden descargar el Neo4j. Al descargar Neo4j, el servidor que ustedes descargan, cuando ustedes llegan al 7474, tiene algo aquí muy importante que es un tutorial para trabajar con Neo4j que pueden ustedes utilizar, ¿no? Bueno, acá ya yo puedo hacer diferentes cosas. Por ejemplo, puedo trabajar con esa base de datos, o puedo trabajar, digamos, con otra base de datos que es la que se está creando en este ejemplo, que es este Netflix que está acá. Ejecuto ese comando y aquí aparecen diferentes cosas y se dan cuenta, ¿no? Ok. Aquí, esta sería otra base de datos. En esta base de datos yo tengo este ejemplo que está en la presentación que estoy viendo, ¿no? Si de un archivo Netflix que está en CSV se han creado absolutamente todo lo necesario para crear entonces un grafo, ¿de acuerdo? Voy a seguir con la presentación. Ya me queda poquito tiempo, pero voy a tratar y si otra vez, si quieren continuar a las 9 de la noche, para ir adelantando en la tarea que ustedes tienen, bueno, ya se crea una nueva instancia, ¿ok? Acá está explicando, ¿no? Totalmente esto, ¿no? Distinción importante entre cuántas instancias puedes tener creadas y cuántas puedes tener ejecutando al mismo tiempo. Al mismo tiempo solamente puedes tener una. ¿Cuántas instancias puedes crear? Las que tú quieras, siempre que te alcance la memoria. ¿Ok? Solo una vez se aplica únicamente a las instancias locales, por supuesto, ¿no? Yo pudiera tener dos instancias corriendo, por ejemplo, ahorita yo pudiera abrir otra instancia conectando Manejo for Java Aura, lo puedo hacer. Ya es otra cosa completamente diferente, ¿ok? Es como si ustedes, por ejemplo, se conectan a MongoDB Atlas y también se conectan al MongoDB local que ustedes tienen. Igual por el 27017, pero el URI sería diferente. El URI sería el de MongoDB Atlas y el URI sería el local, localhost 2.27017, ¿no? Aquí, bueno, en todos los casos es idénticamente lo mismo, ¿no? Y aquí pues le aparece muy bien, ¿no? Le van a dar a Create Database, van a crear Netflix, ¿ok? Y aquí ahorita entonces lo que van a hacer es lo siguiente, pues van a poblar la base de datos a partir de datos externos que están acá, ¿no? Y aquí pues algo que tiene que ver con ese formato, es el más utilizado para compartir datos, el CSV que están ahí, ¿no? Y acá pues voy a comenzar entonces, bueno, este pedacito que está acá, lo único que está haciendo en este caso es un notebook de Python que no tiene nada que ver ahorita con lo que voy a hacer en Neo4j, y es para comprobar si realmente cargué correctamente, si cargué este archivo que está acá, netflixtitles.csv. Es lo único que tiene, ¿no? ¿Ok? Necesitan ustedes trabajar con ese archivo, ¿no? Obligatoriamente, ¿no? Y aquí se les está dando, ¿no? Este repositorio de GitHub, si le pican, se van a ir ahí. ¿Ok?
Y ahí se van a encontrar entonces con netflix.zip, ¿no? Y por supuesto lo tienen que descargar, lo tienen que descomprimir. Y lo que aparece entonces es el archivo netflix-titles.csv, ¿no? ¿Ok? Y este señor que está acá no es otra cosa que precisamente este pequeño notebook en Python para realmente comprobar, bueno, un archivo de Python, no sé si tan siquiera es un notebook, aún así es un notebook, ¿no? De Jupyter, que lo único que se utiliza en este caso es para saber si realmente descargaste correctamente ese data, descargaste correctamente ese archivo de datos. Ya tienes eso. Ok. Bueno, aquí te van a aparecer diferentes cosas. Esto es muy importante, ¿no? ¿No? Para que ustedes lo hagan, ¿no? Les va a aparecer esto inmediatamente, ¿no? Cuando ustedes descarguen ya este archivo dentro de Jupyter, Notebook, etcétera, les va a decir que no puede cargarlo. ¿Ok? Y esto es algo muy, pues, muy sencillo y es la siguiente, ¿no? Neo4j tiene algo, se conoce una camisa de fuerza, ¿no? Por defecto. No permite leer archivos que estén fuera de su carpeta específica de importación. ¿Dónde está la carpeta de importación donde ustedes instalaron Neo? Donde está Neo4j ejecutándose. Donde está la carpeta de la instancia de Neo4j Desktop que estoy corriendo, ¿no? Ok, que por aquí creo que se las puse yo, no recuerdo, ¿no? Ok. Acá está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ok. En Neo4j Desktop, pues hay un botón que es el botón Open Folder. Ok. Por acá en Neo4j Desktop ustedes lo van a ver, el botón de Open Folder para que vean dónde está eso, ¿no? Ok. Si siguen esto, lo van a ver inmediatamente, ¿no? Ok. Entonces, una vez que descarguen este archivo, pues tienen que moverlo a esa carpeta para que realmente se pueda hacer el import, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que tiene el archivo Netflix? Tiene estas características. Tiene más cosas, ¿no? Pero tiene estas características que son las que se van a trabajar, ¿no? Tiene el título, el director, el elenco, ¿ok? Bueno, el elenco está como cast, etcétera, el país donde se hizo la película, bueno, los países de origen, los géneros que tiene la película, se parece un poquito a las cosas de la base de datos de video, ¿no? De hecho, la base de datos de video es extraída también de la base de datos de Netflix, ¿no? Y una descripción, ¿no? Y aquí están los campos que tiene el archivo de Netflix. ¿Ok? Bueno, ¿dónde ubicar el archivo? Como les comentaba, ¿no? Hace un open folder, acá está, ¿no? ¿Ok? Acá se los pongo, ¿no? ¿Ok? Exactamente, pues ¿qué es lo que tienen que hacer? Le pican a los botoncitos, aquí le aparece Open, le aparece el folder de la instancia, y en el folder de la instancia es donde ustedes tienen que poner el archivo que acaban de descargar, que es este archivo que está acá, ¿no? Se va a crear un grafo, y al crear un grafo se van a hacer consultas sobre ese grafo, ¿no? Un aspecto importante, pues, de cualquier manejador de base de datos es crear índices. ¿No? Y aquí entonces está, bueno, ¿qué deberían hacer ustedes? Pues leer un poquito, estudiar un poquito, pues bueno, este señor que está acá, este create index, la sintaxis de Cypher de cómo se crea un índice, ¿no? Se está creando un índice para películas, se está creando un índice para las personas, se está creando un índice para los países y se está creando un índice para las categorías, ¿no? ¿No? Puedo mostrar el estado de los índices, show indexes, lo puedo mostrar sin ningún problema. ¿Ok? De hecho, si me voy acá a Neo4j Desktop, estoy en Neo4j Desktop y voy a utilizar Netflix. Ahí estoy utilizando Netflix y voy a mostrar los índices que se crearon. Y ahí están los índices que se crearon. Bueno, ¿por qué se crearon estos índices? Por eso que hice, ¿no? Por este código que acabo de, que acabo de crear, ¿no? ¿Ok? Si quieren seguir esto, pues esto está en texto, ¿no? No será imagen. Pueden copiar y ir poco a poco, ¿no? ¿Ok? Se muestra el estado de los índices y ya entonces se va a crear el grafo. El grafo se va a crear con una de las características que tiene Neo4j que no pueden usar ustedes en la actividad. Si no pueden usar ustedes, ¿qué quiere decir? No pueden ustedes
extraer los datos de los nodos y de las interrelaciones a partir del archivo csv madrid.csv. Ustedes lo tienen que extraer haciendo consultas a la base de datos de MongoDB que crean en la actividad, extraer esos valores y crear entonces el grafo utilizando, por supuesto, la sintaxis de Cypher. En este caso se está extrayendo directamente. Entonces aquí, por ejemplo, esto que está acá, después ustedes lo leen, aquí se está creando una película. Para cada línea se va a crear una película. Por supuesto, se están extrayendo los campos de cada una de las líneas y aquí, por ejemplo, pues se están estableciendo propiedades para esa película. ¿Ok? Las propiedades de esa película son, bueno, todas las películas se le están poniendo tres propiedades nada más, ¿no? El título, el año en que se hizo y el type que se hizo, ¿no? Y acá entonces, pues, acá lo que estoy mostrando es esto, ¿no? En el momento que yo ejecuto esto, lo que está sucediendo es que se crearon 8.807 nodos. ¿Ok? Se establecieron 35.228 propiedades y se añadieron 8.807 etiquetas. Es lo que se hizo en el momento que se hace. Se creó la película, ¿ok? Se va a seguir haciendo para todo el resto de las cosas, se va a crear el grafo, ¿ok? Y ahora se van a crear los directores y sus relaciones. Igual, nuevamente, acá se va a trabajar igual, se va a seguir trabajando con el archivo CSV, ¿ok? Y aquí entonces pues se está ejecutando cosas para poder entonces crear los directores con las relaciones, en este caso de películas nada más. Es decir, qué director, y por supuesto, qué tienen que hacer ustedes? Pues estudiar un poquito esta, esta sintaxis que está acá, ¿no? ¿Ok? Este match que está acá, pues este match está creando, está buscando una película, ¿ok? Aquí se está usando un comando que es split para separar las películas que ese director está creando, etcétera, ¿no? Directores y sus relaciones. Después se va a hacer lo mismo para los actores, actores y sus relaciones. Y esta cosita que ustedes ven aquí, pues es que en el momento que yo ejecuto eso, está sucediendo eso, ¿no? ¿Ok? Crear actores y sus relaciones, crear categorías y sus relaciones. Y una vez que se termina por acá, ya se tiene el grafo. Y al tener el grafo, pues voy a ver realmente algunos tipos de consultas que voy a hacer sobre el grafo. Por ejemplo, voy a hacer esta consulta. ¿Ok? Sí, ver una película y todo lo que está conectado a ella, ¿no? Para eso, pues tengo que ejecutar esta consulta, ¿no? Pero descartar. Me voy acá para ir copiando, ¿no? Para que no. Y ya creo que voy a tener que terminar. Voy hasta acá, ¿por dónde iba? Iba por acá. Todavía. La creación de índices. Déjenme quitar esto. El estado de los índices, directores. Todo esto que está acá lo pueden copiar ustedes tal cual para hacerlo, ¿no? ¿Ok? No hay ningún problema, no está como imágenes, ¿no? Y estudiarlo, por supuesto, ¿no? ¿Qué significan cada una de esas cosas? Y aquí voy a hacer una primera consulta, voy a ver si realmente esa consulta existe, ¿no? La puedo hacer bien dentro del desktop o la puedo hacer, por supuesto, también teniendo acceso directamente a donde es que abrí aquí, ¿no? Había abierto acá. Ay, caramba, lo quité. Lo ejecuto otra vez. Me conecto a la base de datos Netflix, que fue la que creé. Ejecuto. Y voy a hacer esa consulta a ver si funciona realmente, ¿no? Ok. Si voy a buscar una película que tiene por título Gunlands y voy a ver con cuántas cosas está relacionada. Ok.
Y él me dice, ah, pues esta película tiene todas estas relaciones que ustedes ven acá, ¿no? ¿Ok? ¿Con quién tiene relaciones? Pues con las categorías, por ejemplo. ¿Ok? ¿Con quién dirigió la película y con quién actúa en esa película? ¿No? Esa es la primera consulta que estoy haciendo ahí. Esta fue la primera que hizo. Esta es, por ejemplo, ver películas de sus directores. Pues es muy grande. Es decir, qué películas pues ha dirigido alguien en particular. Y aquí me sale entonces esto que está acá. Noten que la consulta que hice fue esta. Esta es la consulta que estoy haciendo. Esta es la otra. Bueno, él va almacenando las consultas que se van haciendo, ¿no? Él las va almacenando, ¿no? Viene otra consulta. Por ejemplo, lista de directores y sus actores habituales, ¿no? Ya esto es una consulta muy típica de sistemas de ciencia de datos. Esto es una consulta que tiene que ver mucho con los sistemas de recomendación. A fuerza. Lo estoy limitando a 5, ¿no? Nada más, ¿no? Y aquí lo escribo y pues, si se dan cuenta, pues si siguen todo lo que se está especificando aquí, pues van sin ningún tipo de problema, van a obtener el resultado, ¿no? ¿Ok? Acá está, por supuesto, acá no hay en lo absoluto ningún tipo de grafo que yo pueda hacer, ¿no? Porque lo que me está, lo que estoy pidiendo es esto, ¿no? El listado de directores y sus actores habituales, ¿no? ¿Ok? Lo puedo representar como un grafo, pero no quiero, lo quiero representar de esta manera, ¿no? Como una tabla, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este señor, pues, tiene una relación con este tipo y ha hecho 19 colaboraciones, ¿no? Con este actor también ha hecho 19 colaboraciones y así sucesivamente, ¿no? Porque creo que esa es la última consulta, pueden ustedes, pues, practicar con otras consultas, ¿no? Sí, creo que hasta ahí llegué, ¿no? Sí, ok, hasta ahí llegué, ¿no? Ok. Bueno, encontrar compañeros del director, por ejemplo, ¿no? E incluso en películas distintas, ¿no? Es decir, buscar actores que están conectados porque comparten el mismo director, aunque no hayan salido en la misma película, ¿no? Y le va a dar esto que está acá. Ok, ¿de acuerdo? Bien, ya voy a continuar, son 8 y 11, pues ya me pasé. Ok, nuevamente, a las 9 de la noche yo voy a estar por ahí disponible. Si alguno de ustedes quiere ver algo, quiere ver esto también con un poquito más de detalle, me avisa, etcétera, ¿no? Si quieren que los auxilie instalando Neo4 Java Desktop, por lo que sea, pues ahí me avisa. ¿De acuerdo? Por- Yo propondría a lo mejor que fuera la siguiente clase, no, en la la siguiente clase también correspondiente. voy a ver esto, por supuesto, porque Ok, quiero ver algunas cosas que tienen que ver con la actividad, ¿no? Voy a dedicar un pedazo de la clase a eso y un pedazo de la clase a ver algo de Redis. ¿De bueno, acuerdo? yo lo digo algo así que entre mis compañeros, no sé si todos ya hayan instalado esta parte. Yo apenas estoy viéndolo, entonces yo quería ver si más bien todos nos apuramos como a instalarlo y mejor para la siguiente o en la semana poder ver No, si no, en la podemos. siguiente clase yo lo doy, pero si alguno de ustedes quiere ver algo ahorita, pues, o tiene alguna duda en particular de la actividad, pues lo podemos también ver, ¿no? Ya eso, es decir, yo no voy a las 9 de la noche yo no voy a hablar de nada nuevo, es lo que quiero decir, ¿no? Es aclarar algunas dudas que tengan ustedes, ¿no? Y si esas dudas que tienen ustedes, que alguien tiene, pero que hoy no puede verla, pues me la pregunta en la siguiente clase. Y por supuesto que se la voy a responder. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Eh, Ok.
Maestro, yo solo tengo una duda. La siguiente actividad es en equipo, ¿no? Sí, Ok. Gracias, maestro. ok, déjenme finalizar, déjenme grabar, ya me van a regañar el otro grupo. Mirar, no me han hablado ya de, porque ya me pasé, ¿no? De tener grabación. Sí, ok, pues nos estamos viendo, ¿no? Finalizar, finalizar.